¿Qué tal? Me da mucho gusto saludar a los amigos que siguen armando conversaciones. Yo hoy me encuentro aquí en Cintermex, en el CIFAM, el Congreso Internacional de las Familias 2026, con un muy buen amigo, Felipe Monroy. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, ¿verdad? Tanto Tenía que tiempo. venir a Monterrey. Fíjate, hace 10 años, estamos ahorita en 2026, hace 10 años me tocó andar allá en la visita del Papa Francisco Así es. y luego integrarme a la SEM como director de prensa. Entonces, más o menos hará unos 10 años que nos conocemos. Coincidimos justamente en la visita del Papa Francisco. Fue en una visita histórica en Chiapas, Morelia, Ciudad de México y Ciudad Juárez, pero ahí nos acompañaste en la Ciudad de México. Totalmente. Y bueno, ya de ahí pues hemos seguido en contacto. Tú eres periodista Sí. y principalmente un periodista que se ha enfocado mucho en los temas de la fe, en los temas de la religión. Ese ha sido, ¿por qué? ¿Por qué ese ha sido tu interés, Felipe? No sé muy bien, la verdad. Mira, hace, híjole, ya 25 años trabajaba para otros medios de comunicación, medios seculares, trabajé en Nota Roja, trabajé en Nota de Investigación, periodismo de datos, que le decían, periodismo estadístico. Y en alguna oportunidad, el semanario Desde la Fe de la Arquidiócesis de México tenía unos puestos para reporteros freelance. Y para complementar un poco el ingreso de la familia, decidí explorar esa beta. Y la verdad es que cuando comprendí lo importante, no solamente de la dimensión religiosa, sino la expresión viva de la fe en medio de la ciudad, obviamente el Semanario Desde la Fe era la Ciudad de México, cuando comencé a comprender lo importante que era el trabajo también periodístico en esa dimensión, renuncié a los otros trabajos y me quedé a trabajar en el Semanario Desde la Fe. Y desde hace, insisto, ya 25 años he ido acompañando esta expresión religiosa en la realidad mexicana y bueno, pues me he especializado en esta área. La verdad es que me he sentido muy a gusto y me ha dado mucha oportunidad de explorar algo que usualmente no alcanzamos a vislumbrar, que la identidad religiosa de las personas, de las familias, de las comunidades, tiene no solamente su trascendencia individual, sino que impacta directamente en la toma de decisiones en la sociedad, pero también en la construcción de comunidades un poquito más saludables, más tolerantes y más propositivas para construir un mundo diferente, para transformarlo. Entonces, de ahí me vienen las ganas. Y qué interesante porque de alguna manera este periodismo de datos, pues lo vienes ahora a ejercer también en este enfoque del tema de la religión, de la fe, porque hay muchos datos duros que también es importante destacar y tú profundizas en esto, en el análisis, en la reflexión, no de una manera superficial, porque luego el tema de la fe, el tema de la religión de repente se trata en los medios en general como una crítica muy constructiva, pero digo constructiva esperando que incentivara una investigación más profunda, a veces en temas tan sencillos como el definir un cardenal Ajá. cuando no lo es y el medio ya lo llama cardenal porque no saben la Que diferencia. trae un gorrito medio colorado. Exactamente, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, Felipe, y en este tenor, en esta experiencia, pues estás ahora a cargo del prólogo de este libro, Dios, la ciencia, las pruebas, el albor de una revolución. Y entonces aquí lanza una pregunta muy interesante. ¿Y si Dios existe, qué? Bueno, claro. Les platico brevemente cómo nació el proyecto nace en Francia con estos dos investigadores, Michel-Yves Bolloré y Olivier Bonassis. Ellos dos vienen del mundo empresarial y de la industria. Y sin embargo, justamente las inquietudes sobre la dimensión religiosa son muy importantes para ellos. En un mundo en el que estamos completamente secularizados, el Papa Francisco lo dejó muchas veces, el mundo ya está secularizado, necesitamos rehablar, ya no digamos nada más de Dios cristiano, sino de Dios, porque hay muchísimo espacio en donde realmente la idea de Dios ya no tiene cabida. Y las ciencias exactas parece ser ese espacio, un espacio en el que si tienes una identidad científica, luego parece que estás obligado a no ser religioso o no tener una identidad de creyente. A ser ateo incluso. Ser ateo incluso. Y al revés, que aparentemente si tú tienes una identidad religiosa, pues estás casi proscrito para las ciencias. Y eso, estos autores lo cuestionan y obviamente hicieron ese trabajo. Y lo trajimos a México porque también queremos que esta conversación suceda en este país. Porque, justamente porque el Papa Benedicto, ahora que estaba recordando los viajes pontificios, cuando el Papa Benedicto XVI viene a México,
Y bueno, cuando va de regreso a Roma, le preguntamos allí en el avión, los periodistas, oiga, ¿y qué le pareció un poco el viaje a México? Y él dice, em, a mí lo que me preocupa es esta parte esquizofrénica que tiene la sociedad mexicana, de vivir una fe como de las puertas hacia adentro de su casa y vivir un relativismo y además un secularismo ateo militante de las puertas de su casa hacia afuera. Y eso no está bien, o sea, tener una mente tan dividida pues genera muchos de estos problemas. Necesitamos meter a la conversación esta dimensión ética, moral, trascendental de Dios en nuestra vida cotidiana, en nuestra política, en la sociedad, en la construcción de las familias, en los medios de comunicación, en la academia. Y no para adoctrinar a nadie, sino para identificar que en el ser humano existe esta dimensión trascendental. Hay unas búsquedas, como dice la pregunta que se eligió un poco para la campaña mercadológica, y si Dios existe, ¿qué es? Eh, Cuando estamos muy acostumbrados a sacar a Dios de la ciencia, a sacar a Dios del pensamiento racional, eh, vivimos en un materialismo determinista. Pero en el momento en el que los grandes avances científicos nos obligan a pensar que Dios es necesario para entender la realidad, nos viene una sacudida muy grande. Entonces, si podemos demostrar, como los autores quieren demostrar, si podemos demostrar que los avances científicos necesitan la idea de Dios, entonces ¿qué? Entonces vamos a creer o entonces no vamos a creer. Y lo que nosotros queremos es, el qué es abrir la conversación. Si existe Dios, entonces tenemos que volver a hablar de esto de una manera muy respetuosa, muy tolerante, pero además muy integrada en la experiencia humana. O sea, el ser humano no puede dividir su corazón y su mente de una manera absoluta. No puede vivir como si Dios no existiera porque así lo mandan unas reglas sociales, culturales, jurídicas, y de repente tener una identidad religiosa como tú la conoces en México, con tradiciones, con cultura, con experiencias vivas y parece que necesitamos ser dos personas. Y que luego viene esta frase que se dice, México es muy guadalupano, Así. a veces más que católico, Sí. ¿sí? Entonces, es de alguna manera también esto que decía el Papa Benedicto, pues cómo podemos vivir en esa dualidad, ¿sí? De hacia adentro llegan las fiestas y entonces rezamos el rosario en la Navidad porque hay que rezarlo, vamos a misa de la boda del 15 años porque hay que ir, pero en la práctica diaria hay que separar y mejor no digas y no hables de Dios porque se van a ofender y entonces manifestar, lo vemos en la política particularmente, que Absolutamente. manifestar el tema de Dios pues es inmediatamente una alerta roja de debate. La idea misma de Dios está proscrita en los debates legislativos. Y no es para que los debates legislativos metamos a Dios como para justificar una ley o no, sino la identidad religiosa del ciudadano y de sus representantes es un elemento también a considerar para la construcción de políticas públicas. Insisto, no para que todos tengamos una misma fe o vayamos en contra de la fe de alguien más, sino para reconocer que somos una sola persona y no podemos estar divididos entre aquí me porto laico porque es la escuela laica y es el legislativo laico y es el gobierno laico, y de repente en las fiestas, bueno, sí, quiero todas mis fiestas, quiero la Semana Santa, quiero la Semana de Pascua, quiero la Navidad, celebrarlas de una manera absolutamente religiosa, no laica, pero obligando a las instituciones a responder a esa dimensión religiosa. Entonces, ese gran debate es muy importante y es muy interesante en la actualidad. Aquí ustedes lo sabrán, queridos amigos, la famosa captura del Mencho en los recientes días, pues desató también una reflexión sobre la identidad religiosa del narcotraficante o del criminal. Incluso la Arquidiócesis de Guadalajara aceptó que las cartas que se escribió el sacerdote con la familia de este sujeto, pues no fueron las más adecuadas, pero es parte también de la identidad religiosa y no podemos absolutizar nada, ¿no? Si eres fiel, entonces o creyente, entonces estás impedido para las ciencias y estás más cerca del fanatismo. O si no eres creyente, entonces si eres una persona como más pensante. O sea, la integralidad del ser humano es un gran desafío para atender. No podemos meter otra vez, no podemos pensar que el ser humano tiene que dividirse todo el tiempo. Y además de que estos autores tratan de trabajarlo, creo que es una conversación que necesitamos tener en todos los niveles.
en lo familiar, en lo comunitario, en el trabajo, obviamente en el aspecto político y los medios de comunicación. ¿Cuáles son los márgenes que necesitamos conocer y tener para poder hablar del ser humano tal cual es y como es? El mensaje del Papa Francisco para las comunicaciones. Si queremos encontrar al ser humano tal cual es, cómo es y ahí donde está, pues no podemos idealizarlo, ¿no? No podemos decir, este sujeto aquí se va a comportar exclusivamente de esta manera y aquí se va a comportar de esta otra manera. Somos un ser humano, una sola persona, y tenemos esta complejidad en la vida y tenemos que abrazarla. No es como el combo que vas y pides y dices, bueno, ponme las papas de este tipo, de otro, ¿verdad? O no me pongas papas, simplemente la hamburguesa. Es decir, estamos y somos todo el tiempo. Y también esto puede resultar incluso muy agobiante, Felipe. Sí. Esta obligación a estar, pues, me pongo la cachucha de creyente o de no creyente. Y aquí hay algo muy interesante en el prólogo precisamente de la edición mexicana, donde dice, esta falsa ruptura entre la fe y la ciencia la vemos y escuchamos en prácticamente todos los espacios de diálogo social y en el fondo se encuentran los cimientos de la crisis antropológica contemporánea, la cual vuelve imposible el diálogo profundo y significativo de nuestra compleja naturaleza. Porque cuando analizamos la historia del ser humano nos damos cuenta que antropológicamente lo que van cambiando son las herramientas que tenemos al lado. Por ejemplo, si vemos las encíclicas de los papas, ¿no? La encíclica del Papa Gregorio XVI de 1832, que tú la lees y parece que la escribió en este tiempo, Sí, solamente que ahí no menciona las redes sociales, obviamente. sí, pero habla de problemas del cuestionamiento del celibato, del matrimonio. Entonces, es decir, somos cíclicos, ¿sí? Y estamos en esa constante viviendo. Lo que va cambiando es lo que tenemos a nuestro alrededor, pero los seres humanos necesitamos de Dios, necesitamos creer, y eso es una cuestión que quizá en los últimos años por eso ha resultado agobiante, porque queremos separar y entonces cuestionamos si crees o si no crees, y entonces viene la pregunta de, pues mejor hago como que no pasa nada, Sí, y dicen, exacto. de Dios y de fútbol no hables, Hablemos. y de política también. Exacto. Y le sacamos la vuelta a los temas, cuando debería ser enfrentarnos a esos temas para cuestionarlos, la base del pensamiento crítico, y entonces poder definir, existe o no existe, pero que no sea solamente por, pues te digo, si tú crees, te digo que sí, Sí. y el que me pregunta y no cree, le digo que no para Exacto. quedar bien. Bueno, el Papa Benedicto XVI atacó esto y dijo, esa es la dictadura del relativismo, ¿no? Está en el centro justamente de esta crisis antropológica, crisis de identidad, crisis de sentido, crisis de lenguaje. Las palabras ya no significan lo que significaban ahora. Ahora se llama democracia y de todas maneras, y quieres derrotar a un dictador a la mala. Se llama libertad y quieres destruir toda una sociedad en el Medio Oriente. Y no hay problema porque eso significan esas palabras y obviamente es una gran crisis y todo parte justo de esta disociación esquizofrénica, como la decía también Benedicto, ¿no? Pero hay algo que quisiera destacar justamente de esta reflexión, de la crisis antropológica. Cuando la sociedad humana tiene todas estas crisis de lenguaje, de sentido, etcétera, va a buscar también algo de sentido en su vida. ¿Y dónde lo va a encontrar? Mucha gente lo ha encontrado en las redes sociales, en algunos consumos, algunos muy peligrosos, pero siempre la gente está buscando algo. La pregunta que nos debemos hacer todos, los padres de familia, los medios de comunicación, los académicos, es, ¿y nosotros qué vamos a ofertar? ¿Nosotros con qué vamos a dar el paso adelante? ¿Cómo vamos a ser esa persona en salida a encontrarnos con la realidad, con el mundo y decirles, miren, esta posibilidad también es viable, ¿no? Esta manera de entender el mundo también es posible. E imaginarnos que ese acto no es nada más para convencerlos que piensen como yo, sino, como dice también ahora el Papa León XIV, sino encontrarnos en ese camino junto, de sinodalidad, de descubrir las respuestas que ahí siempre han estado. Como bien dices, hay unas encíclicas o doctrina de la Iglesia o magisterio de la Iglesia que es del siglo II y del siglo III, y que cuando lo traen al siglo XXI, como lo hizo el Papa Francisco en Evangelii Gaudium y en Laudato Si, cuando lo traen a San Juan Crisóstomo o a San Gregorio Magno y los pone enfrente, de repente la gente dice, ay, es que este Papa es comunista.
Es magisterio de la iglesia de hace 1500 años y sigue vigente porque el ser humano es el mismo y los desafíos siguen siendo los mismos. Necesitamos seguridad, necesitamos comer, vivir, amar, correr, tocar. Necesitamos imaginarnos el mundo, necesitamos abrazar este universo en el que estamos y que Dios nos ha regalado para nuestro goce y disfrute, pero también para responsabilizarnos de eso, ¿no? De responsabilizarnos del otro, de la creación, de los hijos, de la pareja. Entonces, el magisterio de la iglesia ya está presente. Las religiones y su identidad religiosa tienen esa posibilidad de abrazar esas realidades y es muy feo, digo, es la palabra que quiero utilizar, es muy feo que de un trapazo digamos, no, ese pensamiento no vale, ese pensamiento no es racional, ese pensamiento es radical o fanático. Y dices, no, es un pensamiento que abarca la esencia del ser humano. Exactamente, y como decía Bauman, es que luego es la modernidad líquida, ¿no? Sí. Entonces queremos adaptarlo según donde estemos, según nos convenga. Oye, Felipe, pues muy interesante, la verdad es que es un espacio muy breve aquí, lo que tenemos para dialogar, pero pues queda la recomendación de este libro, Dios, la ciencia, las pruebas, el albor de una revolución, de estos autores, ¿cómo se pronuncia? Michel-Yves Bolloré Ajá. y Olivier Bonassi. ¿Cómo son? Son franceses, franceses, entonces, para no errarle la pronunciación, mejor sí. te dejo a ti la tarea. Pues aquí está el libro, lo recomendamos, se puede adquirir en las librerías. Se pueden adquirir en cualquier librería Gandhi, hay muchas librerías Sótano, en fin, el Péndulo, Gonville también, pero en Amazon lo pueden conseguir. Excelente. Ahí está, nada más le ponen el nombre, está el logo. La versión impresa, hay versión digital. Impresa, hay versión digital, bienvenidos. Y por supuesto, Armando, para las conversaciones, obviamente les vamos a dejar un obsequio para que tú y tu equipo decidan cómo regalarlo a la gente que sigue este canal. Muy bien, excelente. A través de las redes sociales vamos Muy a bien. compartir cómo ganarse un ejemplar. Pues mi estimado Felipe Monroy, Amigo, qué gustazo como siempre en saludarte, bienvenido a Monterrey. muchas gracias. Y bueno, ya me tocará saludarte otra vez allá, en aquellos rumbos de el DF, ahora CDMX. CDMX, con todo gusto. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes que siguieron este episodio de Armando Conversaciones. Gracias a Ángeles Armendáriz por el apoyo en la grabación. Les recuerdo que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Dios nos bendice a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.